Psiquépoli Podcast, el podcast donde te ayudaremos a comprender a tu hijo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast que lo hemos destinado a analizar y comprender lo que es la vida infantil. Y en este episodio me encuentra la psicóloga Berenice León Mabarac. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y tiene experiencia también respecto al maternaje porque lo ha vivido en fechas recientes. Y con ella vamos a hablar de este tema que es madres primerizas. Vamos a hablar de sus angustias, de todo lo que una madre que recibe a un niño por primera vez tiene que saber. Berenice, bienvenida a Psiquépoli Podcast. Hola Manuel, ¿qué tal? Un gusto compartir de nuevo en este proyecto contigo. Gracias por la invitación. Y pues creo que desde que me comentaste el tema fue algo lindo y pues qué bueno poder estar aquí, poder aportar con un poquito de conocimiento, pero sobre todo desde que me diste el tema, pues de hablar desde la experiencia, ¿no? Creo que en ese tema del maternaje hay muchas cosas que desmitificar desde mi punto de vista. Y bueno, pues ya lo estaremos aquí desarrollando. Así es. Les invitamos a que en los comentarios nos puedan dejar dudas que puedan surgir al ver este episodio. Al igual que se suscriban y nos sigan en todas las plataformas en las que Psiquépoli se encuentra, que son Facebook, YouTube y recientemente en Spotify. Pues bien, Bere, ¿qué te parece si empezamos precisamente con la llegada de un niño, ¿no? Desde tu apreciación y primero desde tu ser profesional, ¿qué significa saberse para una mujer estarse embarazada? Bueno, creo que lo primero y lo más, bueno, no lo más importante, pero creo que lo primero es el conocerte, ¿no? Creo que lo importante es tener una estabilidad emocional personal, una estabilidad con la pareja. Creo que pues traer hijos al mundo no debería de ser tomado como algo tan a la ligera porque biológicamente podemos, sino debe ser algo completamente pensado, racionado y una decisión compartida, ¿no? Bueno, de manera creo que teórica podemos decir que cuando sabemos que un hijo viene en camino, pues muchos temas empiezan a mover, empiezas a relacionar tu infancia, lo que te gustaría repetir, lo que no te gustaría, el hecho también de como mujer empezar a darte permiso para que tu cuerpo vaya cambiando, incluso el ir viendo cómo se va transformando. Creo que es un proceso que requiere mucho pues estabilidad emocional. Creo que algo que se mueve mucho también durante el embarazo, evidentemente de manera biológica, pues son el tema hormonal también. Y creo que creo que son muchos temas en cada una de las etapas que hay que ir desmitificando porque creo que lo primero no siempre, y creo que cada persona tendrá su propia experiencia, pero el hecho de darte el permiso, de transformar el cuerpo, de ir modificando tu vivencia personal, tiene mucho que ir de la mano, ¿no? Cómo empiezas a imaginarte ese nuevo ser, cómo empiezas a imaginarte, porque desde ahí empiezas a comprar cosas, empiezan a aparecer los miedos, empiezas a proyectarte en relación a la persona que viene en camino. Y evidentemente, pues vienen también ahí como que los gustos, vamos a decir que si prefieres que sea niña, que si niño, y empiezan todas las preocupaciones también naturales por la salud de una tercera persona. Fíjate que es interesante porque si bien es cierto lo que tú has dicho, la fantasía viene a ser y a jugar un papel importante durante ese tiempo de gestación, en tanto se siente, pero no se puede ver, no se puede tocar, no se puede saber del sexo incluso del bebé, simplemente es sensorial, ¿no? Y esto lleva a las fantasías que pueden ser buenas o pueden ser malas, porque no es lo mismo aquella madre que espera a ese niño o aquella madre que de repente y de forma espontánea o de sexo ocasional se embaraza, ¿no? Ahí las lógicas serían totalmente diferentes. ¿Cuál sería la diferencia desde tu apreciación? Sí, creo que justamente hablando de la idealización, creo que cuando una mujer, vamos a decir, se sabe embarazada en automático, todo el devenir cultural, familiar, social, tienes que amar a esa persona. Pero ¿cómo Eso puedes? se impone, ¿no? Exactamente, Como cultura. ya, es una
carga, vamos a decir, en automático. Tienes que querer, y es ahí donde los proyectos personales, los temas pues personales que tengas empiezan a cobrar, empiezan a como a quebrarse en tu vida, ¿no? Porque a lo mejor habrá mujeres en este caso, como tú mencionas, o parejas, o sí, parejas ocasionales o parejas establecidas que aún no estaba en su proyecto de vida tener un hijo, y cómo pueden amar algo que no habían contemplado, platicado, que no estaba siquiera en la parte mental, ¿no? En la psique. Entonces, si aún cuando un hijo es deseado, tienes que aprender a amarlo porque es una persona a la que no conoces, entonces imaginemos esa forma abrupta de me encuentro embarazada, vamos a ser papás. Y entonces vuelvo, lo que mencionaba hace un momento, esa forma tan abrupta pues viene con toda la imposición social, empiezas a quebrarte porque ¿por qué no lo amo? ¿Por qué no estoy conectada con este maternaje? ¿Por qué me siento mal de no disfrutar mi embarazo? ¿Por qué me siento mal e incluso de no estar contenta? ¿Por qué pienso no querer tenerlo? ¿No? ¿Por qué pienso interrumpir mi embarazo? Que es también muy común, ¿no? Actualmente. Exactamente, pero porque vuelvo, creo que el tema de un embarazo debería ser algo que se platica, una decisión personal, en primer lugar, de una mujer que desea ser madre, porque va a venir todo un proceso de cambios de lo que tiene que estar dispuesta, a diferencia de que sean imposiciones sociales, y creo que esa es la parte del maternaje que hemos vivido hasta el momento. Vuelvo, cuando una mujer, una pareja se sabe embarazado, en automático vienen como que muchas alegrías, y a veces esas alegrías ni siquiera las piensas, simplemente están en automático, y ahí creo que es donde empezamos a cargar o a arrastrar, problemas personales, problemas de pareja, los estilos de crianza, donde no se ponen de acuerdo la pareja, donde empiezas, como no sabes qué referentes tomar, empiezas a hacerle caso a la abuelita, al primo, a la tía, y empiezas a buscar referentes de con quién te vas a relacionar o a buscar para dirigir tu ser madre o tu ser padre, ¿no? En este caso. Así es. Sí, es un momento de cambio, como lo mencionas. Si una mujer embarazada tiene que adaptarse al cambio de una forma rápida, ¿no? Porque son 9 meses, pero esos 9 meses tienen consigo cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. En ocasiones en lo físico, en el cuerpo, en otras ocasiones en la relación, porque la relación, y ahorita vamos a hablar de ello, se ve afectada, querrámoslo o no, por un embarazo, ¿no? También sucede en lo económico, aspectos en lo familiar también, y esto es cuando la historia pues de alguna forma va bien, porque cuando no hay el respaldo, no hay el deseo, y que esto también, bueno, es importante decírselo a las mamás que nos puedan estar escuchando, el deseo no tiene que acompañarse con el enterarse estoy embarazado, embarazada, ¿no? Sino el deseo de un hijo puede construirse incluso durante los 9 meses, y no hay que sentir culpa en ese sentido de decir por qué pienso esto, por qué pienso lo otro, por qué me angustio en vez de alegrarme, porque es un momento de cambio y a veces la mente necesita un tiempo para adaptarse y comprender, procesar, como lo dices, este gran cambio, ¿no? Claro, e incluso vuelvo, por ejemplo, en mi caso, que pues sí, fue un bebé planeado, un bebé ya deseado, vamos a decir. Y aún así, me costó trabajo en lo personal cuando empecé, o sea, primero pues te emocionas, ¿no? A ver, ¿cuándo va a empezar a crecer la pancita? Pero cuando empieza a crecer y empiezas a ver ese cambio, es ¿y a dónde se fue mi cuerpo? ¿Y en qué momento decidí meterme en este problemón, ¿no? Incluso, ¿no? Exactamente, y he de confesar, vamos a decir, para mí los primeros 3 meses no fueron nada divertidos, nada bonitos, nada lindo, nada idealizado, o sea, fue una tortura, y no porque yo tuviera síntomas, ¿cómo es la palabra? Los típicos síntomas, sí. ¿No? Sino yo tenía un cansancio extremo, literalmente yo me estaba durmiendo por todos lados, y no se siente bien, no saber que no rindes, que no eres tú. Entonces, bueno, creo que no tuve esos síntomas típicos afortunadamente, pero yo no lo disfruté. Y creo que esa es la parte que tú mencionas. Creo que uno tiene que aprender a
a respetar lo que siente, a respetar lo que piensa, evidentemente cuidando, por ejemplo, si ya llevamos un tiempo en el embarazo y aún el deseo es lastimar a esa persona, creo que bueno, sería bueno y prudente buscar un acompañamiento, porque vuelvo también, hormonalmente muchas cosas se cambian en el cuerpo. ¿A qué te refieres con dañar a esa persona? Sí, ejemplo, vamos a decir, matar al bebé. Okay, el aborto, ¿no? Exacto, no necesariamente el aborto, sino, por ejemplo, interrumpir tu bebé el proceso sí, de embarazo. o tu bebé puede nacer y no desearle la vida, no producirla y ponerlo en riesgo. Yeah. Entonces ahí es donde deberíamos de buscar un acompañamiento, sí. ¿No? A eso es a lo que me refiero. Okay. Y es válido no sentirte conectado también con esa persona, pero bueno, sería buscar no su malestar, sino su bienestar, ¿no? Su salud, su vida. Entonces es buscar un acompañamiento y alguien que cuide de ese bebé en este caso. Así es. Tú has dicho algo que me parece interesante y también es importante como puntuarlo, ¿no? Sí, que hay en ocasiones que hay que tener un acompañamiento, como lo hemos dicho, la vida va a cambiar, querrámoslo o no, porque ya vas a tener a un ser humano que va a depender de ti 24/7 por unos años importantes de vida y esto va a cambiar. 25, poquitos, ¿no? Y si te va bien, ¿no? Porque si no, mira. Le sigues. Si no, mírame. Así es. Pero el punto es básicamente el buscar, reconocer, si yo no estoy pudiendo generar este deseo, si por más que todos mis familiares, mi esposo me dice que está feliz, y si yo no estoy logrando esa felicidad, si por el contrario estoy pensando en dañarme o dañar a la otra persona, al producto, al bebé, pues entonces es importante buscar la ayuda, buscar la atención para entender de dónde nace, cómo surge, cómo poder tramitar incluso esa emoción, ¿no? En tu caso, ¿cuándo llegó ese deseo? ¿Cuándo llegó no ese deseo porque es el deseo que lo tuviste desde antes, pero cuándo llegó ya esa satisfacción, eso animoso, que podríamos decir, no desde lo romántico, porque esto es el gran mito que hay que decir, que la maternidad no es romántica, no es todo miel sobre hojuelas, pero cuando tú ya empezaste a disfrutar esta gestación? Creo que realmente fue cuando empecé a sentirlo. Ya empecé a identificar los movimientos del bebé, te empiezas a conectar de alguna manera, ¿no? Y aún así, creo que se dio más cuando nace. Cuando lo ves, hasta ¿no? que lo veo, hasta que lo empiezo a conocer, hasta que me empiezo a conectar con mi bebé, porque realmente, evidentemente, mientras es parte de uno, vamos a decir, mientras está en la pancita, pues te procuras, te cuidas, te alimentas, cuidas que no te dañes para no dañar al bebé. Le vas conociendo algunos ritmos, evidentemente, pero todo eso cambia cuando ese bebé nace. Ya no es ese bebé que tú conocías, que si te acostabas de un lado, no, empieza a cambiar. Entonces, realmente creo que sí lo empecé a disfrutar o a conectarme, sí, cuando lo sentí, y es algo muy lindo, pero definitivamente fue hasta que nació, hasta que lo tuve, hasta que lo aprendí a conocer, porque he también de decirte que tampoco es desde que lo ves. Claro. Porque no lo conoces. Como todos los afectos se construyen. Exactamente. ¿No? Y es fuerte decir eso. Es fuerte decirlo porque ¿cómo no vas a amar a alguien desde antes? No, sí lo amas, pero lo tienes que aprender a conocer. ¿Cómo puedes amar a alguien, vamos a decir, que no te deja dormir, que no te deja estar sola? Pero eso lo vas construyendo y lo vas amando conforme van pasando el tiempo y cada vez se van conectando, se van conociendo y ese amor, claro que se va construyendo. Claro. Sí, y como bien lo dices, y esto me recuerda mucho para poder decirlo ahora, ¿no? Como muchos psicoanalistas hablan de cuestionar el instinto materno, ¿no? Que no es tal instinto materno, que no hay algo en la biología de una mujer que haga que va a amar a su hijo cuando se sepa embarazada o cuando lo vea incluso, sino que esto es producto de deseo y de trabajo de afecto, ¿no? Sí, totalmente. Construcción de alguna manera. Y vuelvo, creo que es fuerte decirlo porque en nuestra sociedad, vuelvo, estamos acostumbrados a tienes que amar desde antes de conocer.
tienes que amar, y creo que así también se van construyendo sin fin de parejas. Tienes que amar a este prototipo de hombre o a esta estructura, cuando no te das ni siquiera la oportunidad de tú construir tu propio amor, tu amor, el amor hacia ti y el amor hacia la otra persona. Entonces siempre vamos como cubriendo patrones y eso no quiere decir que no amemos, claro que sí, por eso procuramos la vida. Pero también sería mentira, vamos a decir, que está ese amor idealizado. Creo que es algo... El romántico, por decirlo de una manera, ¿no? Ese amor sin sufrimiento, ese amor ahí todo meloso. Exacto. Y es ahí donde, como dirían ciertos autores, hay que hablar de la parte real del maternaje, ¿no? Ese dolor de pechos que amamantar produce, esos dolores de cuerpos, de estarse levantando, que aunque haya afecto, son molestosos, son tortuosos incluso para ciertos padres, ¿no? Claro, y no significa que no se disfrute ese proceso. No. Creo que desde mi punto de vista, lo más lindo ha sido el poder, la lactancia, dar lactancia, en verdad, es un proceso difícil. En verdad, uno asume que es algo natural, que por obra de Dios va a fluir. Y no, también es un trabajo realmente. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que leer para poder pues darle lo mejor a tu hijo, a tu hija, ¿no? Y para mí creo que ha sido algo muy lindo, a pesar de lo doloroso físicamente que fue en su momento, porque el hecho de saber que a través de le estás dando lo mejor a ese ser, que estás trabajando por alimentarlo, por darle defensas, por darle lo mejor que puede existir y lo mejor que le puedes dar, es lindo. Es lindo el saber que dependen al 100% de ti. O sea, en ese sentido de tengo que estar bien. Esa responsabilidad. Exactamente. O esa ética incluso, ¿no? Tú dependes de mí para tu existencia en un primer punto, ¿no? Ver esa fragilidad, ver esa necesidad de la otra personita que te vuelve su todo, porque esa personita no conoce más nada que a ti. Te necesita para todo, ¿no? Casi hasta para respirar en esos primeros días de vida. Entonces, eso es muy lindo dentro de lo difícil que puede ser, pero es lindo el amor que tal vez ellos sí pueden tener hacia ti, y es también cuestionable. Vamos viendo, sí. Porque pues no saben de amor, no, simplemente te necesitan. Entonces saberte su todo es algo lindo. Fíjate que te escucho y ciertamente como varón son experiencias que no vamos a poder tener, ¿no? Son experiencias que la biología no nos dejó, ¿no? A nosotros. Y esto me lleva precisamente a una idea de Melanie Klein que dice que precisamente de ahí nace la envidia del hombre hacia la mujer, por no tenemos esa capacidad de dar vida, por lo tanto envidiamos a las mujeres y por tanto hay ese sometimiento que hace el hombre hacia la mujer por su posición de ser creadora, ¿no? Que es una idea también interesante, ¿no? Que se podía manejar y sobre todo entendiendo ahora los movimientos actuales, etcétera, ¿no? Pero bien, regresando al tema, Berenice, ¿cuál consideras tú que fue tu primera angustia ya como madre que fuiste consciente? ¿Cuál fue tu esa angustia, es decir, esa sensación de malestar, de estrés, de ansiedad respecto a incertidumbres? Porque creo que eso es una angustia, la incertidumbre. Irónicamente fue desde el día que me enteré. De que estabas embarazada. Que estaba embarazada, porque esa felicidad de wow, estoy embarazada, no lo puedo creer. O sea, en verdad es una experiencia completamente indescriptible, por lo menos para mí. Y desde ahí empieza la angustia, porque ¿qué hice la semana pasada? ¿Qué hice hace 2 semanas? ¿En qué expuse mi cuerpo? Dañar. O sea, yo no sabía que estaba embarazada, y vamos a decir, ya llevaba 1 mes de embarazo. Entonces, me habré expuesto días atrás que tomé, que comí. Entonces, desde ahí como que dices, chispas, empiezas a ser consciente
O lo puedo dañar, lo pude Pude haber haber dañado. dañado y ¿Será? no lo supe, Exacto. ¿no? Pude haberme ido de antro y con bebido y Ujú, no, en exceso y no lo sabía y lo pude haber puesto en riesgo, ¿no? ujú. Entonces, por eso te digo, es irónico porque tienes la alegría y desde ese Ok. primer momento empiezas a sufrir porque no lo haya ya puesto en riesgo sin saber. Y de ahí hacia adelante, bueno, pues tomar tus pastillas, tu ácido fólico, el cuidarte. Mi segunda angustia fue cuando, bueno, pues voy con la doctora Ginecóloga. y vamos a ver si se escucha su corazoncito. Entonces es un momento en el que lo estaban buscando y no lo encuentran hasta que también. Que Y así van cada día siendo más acumulándose. angustias. Sí, Así y es. es ahí que ciertos autores hablan del embarazo como lo traumático, ¿no? Porque son bombardeos, bombardeos, bombardeos en un periodo de tiempo tan pequeño que creería que ningún otro ser humano puede tener tanto cambio en un periodo de tiempo tan pequeño en la vida. Es decir, el hombre no tiene esas experiencias, la mujer no las vuelve a tener en otras experiencias. Es decir, es solamente el embarazo, un momento donde las sensaciones, los cambios, las hormonas, las emociones, pues todo colapsa, todo se Todo. mueve, todo se simbra, por decirlo de una manera, ¿no? Pero tú has hablado de esa angustia de dañarlo. Yo he escuchado en sesiones varias madres que dicen esto, ¿no? El temor a dañar al niño, al temor a que se me caiga, al temor a que no duerma bien, al temor, y que tiene que ver en sí, englobarse en temo dañarlo, temo lastimarlo, que es ahí donde creo que radica una de las primeras angustias respecto a esto, ¿no? Exacto. Y a la par creo que también empiezas nuevamente el tema de la fantasía. Porque entre más miedo tienes de no dañarlo, o sea, de cuidar a esa personita, en mi caso, por ejemplo, es no vaya yo a tropezarme aquí, caerme y estarlo viendo, o sea, estar visualizando todo lo que te puede suceder alrededor. Y como bien mencionas, es una tras otra noticia o bomba de miedos. Y Ujú. creo que a partir de ahí hacia adelante todo lo que se viven son miedos. Y que también tiene que ver con, vuelvo, el cambio hormonal, tienen que ver con los cambios que suceden en esta etapa, pero también de alguna forma aquí entra la figura que en ocasiones es fundamental Y que hace cuando realidad de alguna manera. Bueno, cuando creo, no sé, ¿cuál vamos a hablar? qué figura estás hablando, ¿no? ¿De cuál hablas? No, me refiero a la figura del esposo, la Así es. pareja, ¿no? En el sentido de que podríamos pensar que es una actitud pasiva la del hombre, ¿no? Pero cada vez se habla de este discurso, estamos embarazados o estoy embarazado también para compartir un poco el estado en el que la mujer está. Pero, ¿qué tan importante es esto? Puesto que él es ese sentido de realidad, ese principio de realidad, y es quien constantemente tiene que ser ese soporte, ese continente, sí, ese holding, como dirían algunos, a la función que está haciendo la madre en ese momento, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Creo que cualquier mujer que esté embarazada, ya sea la pareja o O alguien de la alguien, así familia, es. Ujú. necesita ese acompañamiento. Así es. No puede pasar, no debería de pasar este proceso sola. Así es. Porque vuelvo, empiezan a venir toda la parte, pues familiar, toda la parte de reconstruirte de alguna manera. Ves la historia de tu vida y no necesariamente uno dice, no, no para repetir, pero ahí es donde lo que tal vez no esté procesado o trabajado, empieza a fluir, empiezan a fluir los miedos, empiezan a fluir las angustias, empiezan a fluir los traumas, si lo podemos decir de esa Así es. manera. Entonces, sí, alguien que está pasando por tantos cambios psíquicos, hormonales, físicos, sí se puede quebrar en algún punto. Entonces, no debería de atravesar este proceso sola. Ya de por sí, por ejemplo, el posparto es una etapa solitaria al 100%, por más personas que estén a tu alrededor y que sepas que te aman, es una etapa solitaria, porque no hay nadie que pueda
siquiera imaginar lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, pero es algo breve al fin y al cabo. Entonces, pasar los 9 meses, todas esas angustias, miedos, aquí en la cabeza, creo que cualquiera se volvería loca. Así es. ¿No? Loco. Entonces, Sí, tanto es así. Poderlo hablar Sí. ayuda. Tanto es así, ver que existe la entidad clínica que es depresión postparto, ¿no? Que precisamente habla de ese cambios emocionales, afectivos, que puede llevar a que haya incluso brotes psicóticos en las madres, ¿no? Claro, porque vuelvo, se juega todo lo individual, lo personal, pues también evidentemente cuando estás embarazado en ese proceso, todas las miradas son hacia ti, en este caso, bueno, a la mamá, ¿no? Si estás bien, todos los cuidados se vuelven para la mamá. Una vez que el bebé nace, todos los cuidados se vuelven para el bebé. Todo lo que se provee es para esa nueva personita, que de alguna manera se te excluye. Entonces, todo ese mundo, ese momento que tú vivías, pues también desaparece, aunque uno lo pueda entender. Claro. Creo que también de una forma pues narcisista es difícil, ¿no? Entonces, vuelvo, cuando digo que muchas cosas personales o familiares como que regresan, va en el aspecto de empezar a buscar estilos de crianza, de qué voy a hacer. Quiero ser lo mejor quiero dar lo mejor, quiero dar la mejor educación, quiero dar el mejor ejemplo. Y en la crianza, lo más importante es mirarte y tratar de ser mejor persona para poder educar a alguien. Y lo más importante es tratar de ser lo más auténtica posible, sin buscar caer en prototipos, porque creo que eso es lo que nos termina enfermando. Y parece que no, pero esa nueva persona te está viendo todo lo que haces. Si tienes miedo, si eres una persona extrovertida, introvertida, todo. Y de ahí va construyendo su ser también. Así es, sí. Esto es fundamental, es decir, el niño ve a través de los ojos de mamá, de los oídos de mamá, es decir, todos sus sentidos los va tomando de ella particularmente, ¿no? Creo que me brinqué. ¿Por qué? Estábamos en el posparto. Ok, no, pero sí, es correcto, ¿no? Tomando en cuenta esta idea, ¿no? Del posparto y de todos estos cambios que hay alrededor y que ese desplazamiento que igual mamá siente en relación a que las miradas, los cuidados ahora está frente al hijo, vuelvo. Y sucede que sienten celos, y esto hay que decirlo, y está bien, ¿no? Todas estas emociones que la mamá está sintiendo son esperadas, no digo naturales, puesto que no hay nada natural, pero son esperadas, son adecuadas, son humanas, se espera que las tenga, ¿no? Porque como lo hemos hablado y creo que es la idea central del podcast, como tú lo dijiste, desmitificar, es decir, quitarle todo ese romanticismo, y porque si una madre no siente esto, ¿qué pasa? Siente culpa y dirá, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Empiezas a cuestionar tu maternidad. Exacto, cuando le dices a una madre, es esperado, es normal, es adecuado que lo sienta, pues esa culpa se empieza a disolver, pero si en tus discursos está, es que lo tienes que querer, es que ahora es tu todo, es que ahora él va a ser el centro de tu vida, y una mamá puede cuestionarse, pero ¿por qué yo no estoy sintiendo nada de esto? Y por el contrario, tengo el fuerte deseo que ya no esté aquí, que me lo quiten de aquí, exacto, ¿no? Porque ya se levantó, no sé, 4 veces en la madrugada y no ha podido dormir así toda una semana. No sé si me explique, claro. ¿no? Claro, y creo que eso es lo que hace mamás más humanas. Humanas, así es. No mamás idealizadas, mamás que se pueden quejar, mamás que no porque se quejen o no porque nos quejemos son malas madres. Somos malas madres, no porque nos quejemos y digamos quiero dormir o llévenselo ahorita, quiero descansar, significa que amamos menos. Así es. Somos malas en nuestro maternaje, no. Eso nos vuelve humanas simplemente. Seguimos siendo mujeres, seguimos siendo de carne y hueso. Y creo que justamente el tener tan idealizado el maternaje es parte de la construcción de varias
enfermedades, vamos Así a decir, es. sociales, porque esa parte de no poder expresar lo que sientes, de sentir culpa, de no poder, no hay nadie perfecto en este mundo, ni una mamá. Así es. Y lo digo así porque a la madre se le tiene en esa, bueno, en esa idealización en su aro de luz, ¿no? Y no es así. Y no por ello deja de ser algo lindo, no Así por ello es. deja de ser algo que se disfrute, no por ello deja de ser algo bonito. Y vuelvo, por eso lo que mencionaba desde el principio, tiene que ser algo completamente pensado, una decisión bien tomada, bien platicada, para hacer, creo que la crianza más saludable y ser seres humanos más saludables. Claro. Sí, porque esa culpa en muchas ocasiones, desde los primeros meses, la mamá va acumulando culpa porque no siente lo que tenía que sentir supuestamente, y esa culpa se va acumulando y es lo que en muchas ocasiones da también crianzas de mucha permisibilidad, ¿no? Que ya va a traer consecuencias al niño también, ¿no? Una madre con culpa es bomba de tiempo, por decirlo de una forma. Entonces ha hablado también de cuestionarse, de conocerse. Y esto me hace pensar estas ideas de que el maternaje se construye desde muy pequeño, ¿no? Desde las mujeres de muy pequeñas, desde los 5 o 6 años ya tienen el deseo de ser mamás. Y en muchas ocasiones toman la figura de mamá también para construir su maternaje. Me gustaría que también hablemos de esto. ¿Qué tan importante es la mamá, nuestras madres, especialmente en las mujeres, para la construcción de su maternaje, ¿no? En ocasiones para reproducir o en ocasiones para decir no quiero que suceda lo mismo, ¿no? Claro, y creo que eso va a ir definiendo mucho pues la vida de cualquier persona, ¿no? Y sí, entonces creo que eso justamente, ¿por qué nos va guiando pues nuestra figura, nuestro ejemplo? Porque creo que el ser humano también de alguna manera niega o quiere negar esa parte suya de no soy malo, de no tengo nada negativo, no, yo soy toda bondad, todo amor. Y creo que el maternaje lo que brinda justamente es somos seres de luz, aquí hay amor, amor Incondicional. incondicional, es amor para todos. Y creo que es la parte que el ser humano no quiere entrar como en esa casilla, vamos a decir, eso por una parte. Y por otra, sí, en efecto, creo que a veces también cuando ves a esas madres sacrificadas, esas madres que se quitan, y yo respeto, vuelvo, porque también ha sido parte del estrato social. Me quito el alimento para dárselos a mis hijos y me quito el pan de la boca. Entonces, ese amor, ok, suena bonito, suena romántico, vamos a decir, pero también, como tú mencionabas, eso es lo que va pautando hacia adelante. No, pues entonces a lo mejor que pensará alguien, no, pues no quiero tener hijos porque yo no me quiero sacrificar Así a ese es. nivel. O bueno, yo aprendí de mi madre que tengo que ser sacrificada, pero no quiero dar. Y entonces ahí es donde empiezas a cuestionar tu ser. Y sí, definitivamente todavía estamos en una sociedad en la que pues muchos temas de estereotipos se siguen dando, se siguen permeando, ¿no? Creo que cada vez vamos avanzando un poquito más en el tema de la elección, en este caso de tener hijos o no, y hablo de hombres o mujeres, pero creo que todavía pues sigue estando en nuestro inconsciente y es lo que nos va pautando en cómo debemos de ser y cómo debemos de dar, y también así es como nos vamos vinculando con las parejas de... Por ejemplo, muchas parejas también se posicionan como desde la postura de una madre, ¿no? De tengo que proveer, te tengo que dar, te tengo que aguantar, el amor es incondicional, y permiten y permiten y permiten, porque lo que están reproduciendo es esa forma de sostener o de dar. Claro. Así se entiende que es la manera de amar, ¿no? Ujú. Y no se cuestiona, no se actualiza o no se busca nuevas formas, ¿no? Exacto. Vuelvo, la maternidad inicia desde muy temprano en un sujeto mujer, pero ya cuando tiene el niño ahí en casa, esas primeras semanas, ya hemos hablado de ello también, ¿no? Pero empiezan esta lactancia, empieza si el pecho, el biberón, empieza el
cómo lo baño, cómo lo cambio. ¿Tú tuviste este tipo de dificultades o para ti fue muy natural, por llamarlo de una forma que es incorrecta, pero por llamarlo así? ¿Tuviste mucha fluidez, mucha facilidad para adaptarte al baño, al cambio, al arrullo, a la lactancia? ¿O cómo fue para ti? Am, para la lactancia creo que fue una decisión muy mía, ¿no? Porque creo que esa fue de las cosas. Y qué de decir también, en la maternidad, antes de responder esta pregunta, se da mucho de que tú como mujer tienes las respuestas a todo lo que tiene que ver con la crianza, aunque nunca hayas tenido hijos. Así es. Y a lo mejor ni siquiera tuviste algún referente, hermanitos, primos, nada, pero eres mujer, lo debes de saber, ¿no? Entonces, ejemplo, algo que mi esposo y yo nunca platicamos fue el tema de la lactancia, porque vuelvo, creo que en mi cabeza pues es natural, y no es natural. Entonces, fue una decisión mía, y la decisión es, vamos a dar lactancia Okay. exclusiva. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste lactancia Porque exclusiva? una vez que lo tengo, porque también yo no me preparé en ese tema por mi idea de es natural, empiezo a leer y empiezo a leer qué es lo mejor que le puedo dar. Ya empiezo a ver todo, a leer entre la fórmula, entre el pecho, exactamente todas estas diferencias, y yo le decido pues dar pecho. Y recuerdo que ya una vez que está el bebé, el primer miedo que tienes pues es, no lo lleno. Y es un miedo impresionante, es un terror en pocas palabras. Y ahí me ves esa noche preparando fórmula, y no sabía preparar fórmula. Entonces entré en pánico, como ahorita. Entré en pánico por no saber, ¿no? Por no saber cómo preparar una mamila. Entonces fue la única ocasión que me permití dar el biberón, y ya después fue mi decisión. ¿Pero cómo hiciste? ¿Llamaste a alguien? No, a leer las etiquetas Okay. y las instrucciones. Ese era un tema nuestro, de familia, de pareja. Así es. ¿No como... llamaste a mamá y que mamá cómo se hace esto? No, creo que algo que mi esposo y yo siempre tuvimos, bueno, Omar y yo siempre tuvimos, es nuestro, y nosotros tenemos que ser responsables de él porque es niño, ¿no? Evidentemente, pues ya, posterior ya empezamos, no significa que no pidamos ayuda, pero la responsabilidad es de nosotros. Su educación es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál era la pregunta? Porque ya se me fue. Ok, que le hiciste fórmula y tenías el temor a no llenarlo por medio del pecho. Exactamente, bueno, te decía que fue pues mi decisión, mi elección, y fuera de eso, creo que desde que ya estuvimos en casa, pues fue algo pues con cuidado, porque lo estás viendo que es muy frágil. Evidentemente no le voy a vestir muy abruptamente. Creo que es ir viendo lo que tienes, vamos a decir, y conectarte con ese momento, con esa personita, con tu pareja, y hacer las cosas con delicadeza, ¿no? Y tu niño recibió bien el pecho, ¿no? Tuvo esto que la literatura se habla como repulsa primaria, es decir, no devolver la leche materna. No, afortunadamente no. Creo que lo único que sí pasamos pues es el tema pues del agarre, de los dolores, del cuerpo, del pecho, pero eso fue por algo personal, por no haberme preparado, ¿no? Entonces, por no haber estudiado. ¿Cómo te tendrías que haber preparado? Haber leído que cómo es el agarre, cómo debe, o sea, ver los ejercicios de agarre del pecho del niño, cómo te lo debes de posicionar, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Okay. ¿Esto recomendarías entonces a las mamás primerizas? Que lean acerca de, bueno, primero que decidan qué es lo que quieren dar, si pecho, fórmula. Creo que para cada persona va a ser una decisión diferente, y creo que cada quien va a quererle dar lo mejor, ¿no? Y que hace unos años esto era un gran debate, que si el pecho era mejor, que la fórmula no, y que actualmente ya pues se habla de que mientras se dé realmente con amor y haya una conexión con el niño, un arrullo, una caricia, no importa si es pecho o biberón, ¿no? Y algo que también el embarazo, vamos a decir, o el maternaje y la paternidad en lo particular, me ha llevado a ser más sensible. ¿En qué tema? En el que a veces
Y así somos los seres humanos, juzgamos sin saber, juzgamos con lo primero que vemos. Evidentemente hay límites, claro que sí, pero creo que en el tema de la maternidad o de la paternidad, del ser padres, a veces cada familia tiene que tomar sus propias acuerdos, tiene que tomar sus propias... a veces, bueno, se improvisa demasiado, demasiado, ¿no? Entonces, vamos a decir, si tu niño o tu niña, pues se tranquilizas aquí brincando, mientras no afecte... Ensayo y error, dices, ¿no? Exactamente. Mientras no afecte a un tercero, mientras no se vaya a lastimar, déjalo brincar, vamos a decir. En su momento yo veía papás, está el niño o la niña con el teléfono y cómo pueden dejar a esa pequeña criatura con el teléfono tan pronto. Pero a veces tú no conoces la realidad de esa familia. A lo mejor es una mamá que está sola y tiene que lavar, cocinar, limpiar. Y si es lo único con lo que lo puede entretener tal vez 30 minutos para poder hacer todo lo demás, es válido. Por eso te digo, todo con límite, todo con responsabilidad y siempre entendiendo en vez de juzgar. Creo que en este sentido lo que se debe de hacer es más un extender la mano en qué te puedo ayudar que en juzgar. Y creo que también hablando en el tema de la pareja, del matrimonio, vamos a decir, o bueno, de la pareja, cuando se tiene hijos, yo haría un símil como la luna de miel. ¿En qué sentido? Cuando una pareja se casa, se va de luna de miel, nadie va a acompañar a esa pareja. Los dejan solos, que disfruten, que se conecten. Y algo similar creo que debería de ser cuando el bebé recién llega a casa. En esta sociedad se acostumbra que acabas de tener el bebé y todo lo que todos hacen es ir a ver. Cuando creo que es un proceso de construcción de esa nueva pareja. Claro. Es un proceso de construcción de nuevamente se están conectando y a lo mejor no han dormido. Entonces también de dejarles descansar. Sí. Y que en ocasiones se tenía esta tradición que ya cada vez he observado que está en desuso, que es la cuarentena. Es decir, ese tiempo en el que el niño nadie lo visitaba, se esperaban los familiares esos 40 días para visitarlo. Y actualmente ya es al segundo día, tercer día, incluso he escuchado en ciertas pacientes que a la semana el bebé ya está en la calle, así es, ¿no? Y ahí, porque, y a veces no por cuestiones esenciales que tú digas es necesario, ni modos, no, sino simplemente de paseo, ¿no? Porque la mamá no está en disposición de guardar ese tiempo y ya se aburrió. Así lo he escuchado, ¿no? Uh-huh. Pero como bien lo has dicho tú, pues habrá cada quien, salvo si no afecta la salud de un menor, exacto, que también eso es lo importante, pues cada quien, ¿no? Pero vuelvo, en ocasiones y por mucho de tradición, mucho tiempo, sí, de hecho hay autores que hablan precisamente de esto de la llegada del primer hijo, ¿no? Y que ciertas mujeres sienten el deber de entregárselo a su madre, ¿no? A su cuidado, y sucede en muchas familias que pasa esto, ¿no? Mamá lo va a bañar, mamá lo va a cambiar, mamá lo hace taquito, lo arrulla, y en tanto la hija se recupera de todo pues sí, del parto, proceso. Del proceso del parto, pues la mamá se responsabiliza, que eso también es algo que en ocasiones puede ser, yo he escuchado ambos discursos, me agrada, me siento segura, o hay otras ideas como me lo quiere quitar, quiere que sea su hijo, sí, vienen esas fantasías. yo lo quiero hacer y no me lo permite, y es mi hijo, me está quitando ese tiempo, esa oportunidad. ¿Tú pasaste por eso? Sí, pasé por eso. ¿Cómo fue para ti? No con mi mamá, pero sí. Okay. No revelemos al familiar. No revelemos la identidad. Exacto. Sí, y es algo que conforme va pasando el tiempo en el que te vas recuperando, la sensatez vuelve, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero sí, definitivamente está toda la fantasía de me lo quieren quitar, o sea, y sí es una fantasía completamente, pues, fuera de
del lugar, entre comillas. Pero que es muy normal sí, y esperada. Pero exactamente, pero sí sucede. Sí. Sucede. En mi caso, bueno, ya recordando la pregunta que hacías, por ejemplo, mi mamá sí me ayudaba con los baños, pero algo que me encantaba mucho de Omar era que él, de hecho, desde que nosotros nos supimos que íbamos a esperar a bebé, él me dijo, yo quiero ser partícipe de su crianza, yo quiero estar en cada parte, en cada etapa de lo que es la crianza de él, y eso es desde antes que naciera, ¿no? Entonces sí, los primeros días es mi mamá la que me ayuda con el baño porque, bueno, justo 3 meses atrás había nacido mi sobrinito y ella había apoyado, entonces pues es como ok, tú conoces ese cuerpecito, exactamente, ¿no? Omar habrá dado tal vez, vamos a decir, la tolerancia de 2 semanas, también en lo que él está aprendiendo, y después dijo, esta es mi tarea, de esto me encargo yo. Y era como su celo, vamos a decir, de este es mi momento, de mi conexión con mi bebé. Y agradezco que nos ayuden, pero soy suficiente para poderlo hacer. No me hace ni menos ni más, yo lo quiero hacer. Así es. Entonces creo que es algo que siempre vuelvo, desde que me lo compartió, pues es algo de lo que me siento orgullosa y algo que pues ya estoy aquí y ahorita él lo está cuidando con toda la tranquilidad del mundo. Y yo también feliz de poder estar tranquila, claro, porque sé que él está con la mejor persona que puede estar. Así es. Fíjate que es interesante porque la literatura habla precisamente que en ocasiones los padres atraviesan por esto que se llama complejo de Layo, ¿no? Que es una etapa en la que, bueno, Layo en la literatura griega es el padre de Edipo. Y sabemos que Edipo es quien mata a su padre, ¿no? Mata a Layo. Entonces, ciertos autores lo han nombrado como este fenómeno en el que el papá se siente desplazado por la llegada del hijo, ¿no? Porque puesto que mamá antes no se estaba pendiente pues de él, pero ahora está pendiente más del niño. En ocasiones se olvida un poco a papá. Pero qué bueno que tu pareja, Omar, tuvo tu esposo, tu pareja tuvo ese gesto, ¿no? De conectarse y no pasar por esta etapa de complejo, ¿no? Y realmente es conocernos, porque por ejemplo, yo, vamos a decir, no soy madrugadora, pero funciono mejor de día. Él es más nocturno, entonces era de las noches que el bebé no se dormía temprano, o sea, era tardado que se durmiera, bueno, pues era él el que se levantaba en las madrugadas o el que hacía el último arrullo ya tirando las 2 de la mañana, vamos a decir, él era quien lo hacía mientras yo descansaba. Y aún así, bueno, yo no descansaba, pero ya ese es tema mío, ¿no? De que quería estar viendo. Y mientras, bueno, cuando tuvo el permiso, pues era él quien en las madrugadas lo veía, ¿no? Para que yo al día siguiente, durante el día, fuera quien lo cuidara, vamos a decir. Entonces es esa parte de equipo, de trabajar en equipo. Ya para ir concluyendo, Berenice, ¿qué le dirías a aquella madre que está esperando a su niño por primera vez? Lo que diría, bueno, todo va a depender de la realidad de esa persona. Si tiene pareja, bueno, lo principal, o la persona con la que esté familiar, hablar mucho, hablar de sus miedos, hablar de lo que siente, ir quitando esas culpas. A veces no es muy bonito el proceso de embarazo. Si en el caso de estas personas o de estas mujeres lo es, pues que lo disfruten. Si algo están atravesando, si a lo mejor se están sintiendo solas, bueno, también es bueno buscar ayuda. No nos hace mal buscar. Bueno, yo soy terapeuta y aún así también en mi cabeza entró y yo necesitaba ayuda porque te desestabilizas emocionalmente. Aún teniendo el amor de la pareja, aún teniendo el amor de la familia, te desestabilizas. Entonces, no nos hace malas madres buscar ayuda, definitivamente. Al contrario, creo que eso nos ayudaría a ser mejores personas y por lo consiguiente ser mejores madres, ser mejores parejas, pero siempre haciéndolo por uno mismo. Y siguiente es investigar, es leer todo acerca del proceso. Para mí algo muy importante pues es la lactancia, el cómo vas a alimentar a tu bebé. Hablar de los estilos de crianza definitivamente es algo sumamente importante
Porque si no hablamos de los estilos de crianza, empezamos a permitir que entren terceros a opinar. Y a veces... ¿Cómo qué efecto tiene esto desde tu apreciación? Desde mi apreciación, que entren terceros, el consejo no está mal. ¿Qué? Lo que no creería es ejemplo, tú y yo somos pareja, tenemos a nuestro hijo, tú y yo ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a educar. Bueno, pues ahorita viene mi papá y nos dice que no es así, que es así. Entonces vengo yo y le hago caso a mi papá. En primera, porque creo es que tu ahí, papá. exactamente, ahí que estamos viendo, bueno, que sigo en la postura, no de que estoy asumiendo mi maternidad, sino estoy asumiendo que sigo siendo hija. O en su caso tú como hijo, ¿no? Fíjate que esto es tan común. Hay pacientes que llegan precisamente con esta dinámica, ¿no? Que se les dificulta asumir su función de pareja y por cumplir con su rol de hijo o hija, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que tú mencionas, y sí da mucha problemática, sí. No solo con el niño, sino con el vínculo también. Así es. Sí, porque ahí es también donde te empiezas a dar cuenta o por ejemplo, veo que tú obedeces mucho a tu mamá y qué bueno que la ames, vamos a decir, pero ¿y dónde quedo yo? ¿Por qué me hace segunda? Entonces, a ver, ¿por qué no lo platicamos tú y yo? Y empiezan a generarse problemas de pareja que son innecesarios, ¿no? Vuelvo, el consejo siempre es bien recibido, pero como consejo, y en pareja sabremos si lo tomamos o no lo tomamos, qué es lo que mejor nos conviene. Así es. Sí, totalmente. Entonces creo que esos serían como a grandes rasgos mis comentarios. Investigar, leer, tomarse la maternidad un poquito más ligera, en el sentido de más cómica, vamos a decir, si fuera necesario. Incluso hay una comediante que tiene en Instagram un canal, vamos a decir, Mamá, se me fue el nombre. Mamá masoquista. Mamá masoquista. Y la verdad es muy lindo porque también te siente en la realidad del maternaje, que es difícil, que es duro, pero pues a la vez también es lindo. Hacía un símil con el ejercicio. Bueno, ¿por qué haces ejercicio si tanto te estás quejando? Bueno, porque me quejo, pero a la vez cuando veo el resultado, me encanta el resultado. Bueno, pues algo es la maternidad. Es sufrida, es cansada, es tortuosa, pero cuando ves el resultado te sientes a gusto. Lo disfrutas, ¿no? Disfrutas el camino, como decía Mandalorian. El camino así es. El camino así es. Ciertamente, buenísima serie, ¿no? Sí. Pero bien, sí, como tú lo decías, a veces la comedia es la forma socialmente aceptada de decir lo que no se puede decir. Y es ahí donde, como lo has dicho, es importante que toda mamá que está pasando por un embarazo sea consciente de sus emociones, que no las reprime, que busque a alguien que se las escuche, ¿no? Que eso no la hace ni mala madre, no la hace una mala persona, y eso no va a afectar su crianza, al contrario es esperado, ¿no? Y esto, como lo decía, es importante que se repita, porque allá afuera hay muchas mamás que se sienten culpables porque no están sintiendo esto respecto a su niño, y esto no tampoco es como decir, pues no lo siento, pero ya mi hijo tiene 12, no, sino que buscar la atención necesaria, exacto, para decir, bueno, ya nació, y hay un tiempo con él y aún no siento esto, bueno, tengo que trabajarlo porque ya está, ¿no? Y tendrás que hacer una conexión con tu hijo sí o sí, porque ya está aquí, ya está en el mundo y es ahí donde habría que trabajar, ¿no? Sí, y hay una serie que se me fue el nombre en Netflix, por ejemplo, muy, muy buena, y se me fue el nombre por completo. Y justamente en uno de los episodios un documental, hablan acerca de la depresión postparto, porque pudieran estarlo atravesando y no identificarlo. Así es. Los familiares pudieran no entender lo que está sucediendo, y ese es otro tema, es algo clínico y que necesita ayuda, pero a la de ya. Entonces, hay que ser muy pacientes, hay que ser muy respetuosos y prestar la atención a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, definitivamente. Así es. Sí, y como lo hemos mencionado, es un momento de mucho cambio, un momento único en la vida de las mujeres, independientemente de la pareja. Yo te podría decir que el maternaje, el ser papás, te reconstruye como pareja.
O sea, independientemente de los años, nosotros a los 7 años de casados, alguien pudiera decir, no, pues ya están bastante estables como pareja, aún así nos tuvimos que reencontrar después de. Así es. No porque el amor no esté, no, sino ni porque las prioridades cambien, no, simplemente porque hay ciertas dificultades, vamos a decir, naturales, pero se pone en tela de juicio nuevamente en nuestra estabilidad como pareja, y creo que después del posparto, vamos a decir, creo que no es la vida del niño lo que hay que ver que esté, porque lo vas a procurar, sino después del posparto, el reencuentro con que la pareja esté funcionando. Así es, ciertamente. Y que si hay bases sólidas, esto va bien. Así es. Pero en muchas ocasiones la llegada del hijo también tiene el efecto contrario, ¿no? Sí. Y hay muchos casos donde precisamente no se entiende esa depresión postparto y y es que ya cambiaste, es que tú no eras así, ¿sabes qué? Pues me voy con mi niño, ¿no? Exactamente. O en ocasiones cuando no hay buena paternidad, el padre simplemente se va. Exactamente, ¿no? Y hay que asumirlo. Así es. Pues bien, ha sido un podcast bastante interesante. Bere, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ay, pues ahorita ando muy personal. En Berebere. Sí, ahorita no tengo pues redes sociales porque ando en campaña. No es cierto, nada en campaña. Pues a mí me encuentran en mis redes sociales como Manuel Tello, en Facebook, en Instagram y así como a Psiquépolis. Les invitamos a que lo sigan en todas las plataformas, Facebook, YouTube y Spotify. Mi nombre es Manuel Tello. Berenice, un gusto y gracias por participar en este podcast y nos veremos seguramente en algún otro podcast. Un gusto, Manuel, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta también para este proyecto y pues que sigan los éxitos. Gracias. Que sigan creciendo las vistas. Así es. Y las reproducciones. Así es. Y los likes y los comentarios. Compartan, suscríbete. Bien, pues nos despedimos y que tengan un excelente día. Mi nombre es Manuel Tello y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast.